Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más poderosas y dramáticas de la Biblia, el momento en que el profeta Natán confronta al rey David. Esta narrativa, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, es una lección atemporal sobre el poder, el pecado, el arrepentimiento y la justicia divina. Es un relato que nos muestra que nadie, ni siquiera un rey elegido por Dios, está por encima de la ley moral. La historia comienza después de uno de los episodios más oscuros en la vida de David. El rey, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, había caído en una profunda transgresión. Vio a una hermosa mujer llamada Betsabé, la esposa de Urías el Heteo, uno de sus soldados más leales. Consumido por el deseo, David la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Para empeorar las cosas, Betsabé quedó embarazada. Atrapado en una red de engaño, David intentó encubrir su pecado. Primero llamó a Urías del campo de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa, y así pareciera que el hijo era suyo. Pero Urías, en un acto de increíble lealtad y solidaridad con sus compañeros de armas, se negó a entrar en su casa. Dijo: ¿Cómo podría yo ir a mi casa a comer, beber y dormir con mi mujer, mientras el arca, Israel y Judá están en tiendas de campaña, y mis compañeros soldados acampan a campo abierto? La integridad de Urías contrastaba fuertemente con la corrupción de su rey. Frustrado, el plan de David se volvió mucho más siniestro. Escribió una carta, se la dio al propio Urías para que la entregara, y en ella ordenaba al comandante del ejército, Joab, que pusiera a Urías en la línea de batalla más peligrosa, y luego se retirara, dejándolo solo para que muriera a manos del enemigo. Y así fue. Urías, el valiente y leal soldado, fue asesinado por orden directa de su rey. Después del periodo de luto, David tomó a Betsabé como su esposa, y ella le dio un hijo. A los ojos del mundo todo parecía estar en orden. David había conseguido lo que quería y había ocultado su crimen. Pero el texto bíblico nos dice algo crucial. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí es donde entra en escena el profeta Natán. Dios lo envía a confrontar a David, pero Natán no llega con acusaciones directas. Él era un hombre sabio y conocía el corazón del rey. Sabía que una confrontación directa podría hacer que David se pusiera a la defensiva. Así que, en lugar de eso, le presenta una parábola, una historia aparentemente sencilla, que apelaría al sentido de justicia de David. Natán le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y en su seno dormía. Y la tenía como a una hija. Imaginen la escena. David, el rey, escuchando atentamente a su profeta. La historia de Natán es conmovedora. Pinta una imagen de amor y ternura entre el hombre pobre y su única oveja. No era solo un animal, era parte de su familia. Era su posesión más preciada, su alegría. Luego, la parábola da un giro. Natán continúa: Y vino un caminante al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, que eran muchas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. La reacción de David fue inmediata y visceral. Se encendió en ira contra el hombre rico. ¡Qué injusticia tan flagrante! ¡Qué crueldad! David, actuando en su papel de juez supremo de Israel, pronuncia una sentencia severa. Declara: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. En ese momento, David había juzgado y condenado su propio pecado sin siquiera saberlo. Había caído directamente en la trampa de Natán,
La parábola había funcionado a la perfección, había derribado sus defensas y expuesto su hipocresía. Y entonces, con una fuerza demoledora, Natán pronuncia las palabras que resonarían a través de la historia. Mirando fijamente al rey, le dijo: «Tú eres ese hombre». Imaginen el impacto de esas palabras. El silencio en la sala del trono. El rey, que acababa de dictar sentencia de muerte con tanta seguridad, ahora se enfrenta a la terrible verdad de que él es el culpable. Natán no se detiene ahí. Continúa, hablando ahora en nombre de Dios. Le recuerda a David todo lo que Dios había hecho por él. Cómo lo había ungido rey sobre Israel, cómo lo había librado de Saúl, cómo le había dado todo lo que tenía. Y luego le pregunta: «¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón». La acusación es directa, detallada y devastadora. No hay lugar para excusas. A continuación, Natán anuncia las consecuencias, el juicio de Dios sobre David y su casa. Estas consecuencias son un eco directo del pecado de David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Le dice Natán, porque David usó la espada para matar a Urías. La violencia de la espada plagaría a su propia familia. Luego viene una profecía aún más personal y humillante. Así ha dicho Jehová: «He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma na. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol». Como David tomó a la esposa de otro hombre en secreto, sus propias esposas serían tomadas públicamente. La ley del ojo por ojo se aplicaría de una manera terriblemente personal. Y finalmente, Natán anuncia la consecuencia más inmediata y dolorosa. Respecto al hijo que Betsabé le había dado, Natán declara: «Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». A diferencia de su reacción inicial de ira ante la parábola, la respuesta de David a la acusación directa de Natán es de total quebrantamiento y arrepentimiento. No hay excusas, no hay justificaciones. Simplemente dice: «Pequé contra Jehová». Es una de las confesiones más cortas y profundas de toda la Biblia. Natán entonces le comunica el perdón de Dios, pero no la eliminación de las consecuencias. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y la profecía se cumplió. La Biblia nos cuenta que el niño enfermó gravemente. Durante 7 días, David ayunó, oró y se postró en tierra, suplicando a Dios por la vida de su hijo. Pero al 7º día, el niño murió. Las consecuencias de su pecado, aunque perdonado, fueron inevitables y dolorosas. Esta historia es increíblemente rica en lecciones. Nos enseña sobre la naturaleza destructiva del pecado y cómo un mal paso puede llevar a otro en una espiral descendente de engaño y violencia. Nos muestra que la rendición de cuentas es inevitable. Podemos pensar que nuestros pecados están ocultos, pero Dios lo ve todo. También es una poderosa lección sobre el verdadero arrepentimiento. Cuando David es confrontado, no culpa a Betsabé, no culpa a las circunstancias. Asume toda la responsabilidad. Su Salmo 51, escrito después de este evento, es una de las expresiones más hermosas de arrepentimiento jamás escritas, pidiendo a Dios un corazón limpio y un espíritu recto. Y finalmente, nos muestra la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo y el pecado tiene consecuencias, a menudo graves y dolorosas. Pero también es un Dios de misericordia, dispuesto a perdonar al corazón verdaderamente arrepentido. David fue perdonado, pero tuvo que vivir con las cicatrices de sus acciones por el resto de su vida. La historia de David y Natán
sigue siendo un recordatorio poderoso para todos nosotros de que la integridad importa, que nuestras acciones tienen consecuencias y que la puerta al arrepentimiento y al perdón siempre está abierta cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio bíblico. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Si te gustó este video y quieres seguir explorando las grandes historias y verdades de la Biblia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.